Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la tercera semana después del martirio de San Juan el Bautista. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo una parábola a los discípulos para inculcarles que hace falta orar siempre sin cansarse. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que acudía a él para decirle: «Hazme justicia contra mi rival». Por un tiempo se negó, pero más tarde se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, así no seguirá molestándome». El Señor añadió: «Fíjense en lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche. Lo hará esperar, les digo que inmediatamente les hará justicia. Solo que cuando llegue el Hijo del Hombre, encontrará esa fe en la tierra». Palabra del Señor. Una parábola que Jesús cuenta, como dice directamente el evangelista Lucas, para enseñar a los discípulos que siempre es necesario tener una actitud de fe, de esperanza, de oración, una oración permanente. Es importante también leer, como siempre, le recomiendo el texto dentro su contexto. Los discípulos acaban de ponerle alguna pregunta a Jesús sobre el día del juicio y Jesús había dicho unas cosas. Así que esta parábola, que en sí misma vale por cualquier momento de la vida, por cualquier situación, pero más aún tiene sentido en una perspectiva escatológica. Significa en la perspectiva de la espera del encuentro definitivo con el Señor Jesús. Se puede suponer que, además, que el sentido original que Jesús le dio a esta parábola, por el evangelista Lucas tenga un significado añadido. Es decir, que cuando escribe el Evangelio, se lo escribe por una comunidad que está sufriendo persecuciones. Así que muchas veces ellos están pidiendo ayuda, la intervención de Dios, su defensa, y a la primera vista parece que Dios está tardando. Así que aquí se pone también el tema del retraso de la intervención de Dios, el tema del retraso de su regreso, sería el retraso de la parusía. La primera comunidad cristiana en los primeros años se esperaban un regreso inmediato de Jesús que viniera a cumplir con el reino, a hacer justicia, pero que este retraso iba tardándose. Nosotros decimos, menos mal, mejor para nosotros, porque si no, no hubiéramos tenido tiempo para nacer. Bueno, la parábola es una de estas parábolas de Jesús un poco límites, un poco, entre comillas, exagerada. A veces Jesús utilizza palabras, ejemplo, que realmente tocan un poco la conciencia. Uno se deja un poquito desconcertado. Recordamos una vez que incluso paragonó Dios a un ladrón que viene por la noche. Pero es precisamente esta reacción emotiva la que Jesús quiere provocar. Jesús provoca para despertar la atención y para que la gente se ponga pregunta. Es decir, que el estilo de las imágenes que golpean la fantasía para provocar una reacción en el escuchador no la hemos inventado nosotros en la época nuestra, así llamada de la imagen. Hoy en día hay científicos que estudian cómo golpear, incluso no solamente afectar la imaginación de la gente para provocar su reacción. Pensamos, por ejemplo,
a todo lo que tiene que ver con la publicidad, bueno, ya Jesús sabía utilizar muy bien, era un gran comunicativo. Las dos figuras que presenta en la parábola son muy conocidas en el Antiguo Testamento. El juez que tendría que cumplir con la justicia. No olvidamos que la tarea de jueces la tenían los sacerdotes en la sociedad de Jesús, porque eran los que conocían la ley. Al final tocaba a ellos emitir la sentencia final en pro o en contra de una persona. Así que uno siempre esperaba de encontrar un justo juez. Y muchas veces, lo sabemos, a lo largo de la historia, los jueces fueron sobornados, permitieron a los poderosos de aplastarle o por lo menos incluso de comprarle por dinero. ¿Cuántas veces a lo largo del Antiguo Testamento escuchamos Dios mismo que se queja diciendo: vendré yo a hacer justicia a los pobres y a los humildes que siguen siendo oprimidos por parte de los poderosos, de los violentos y también de los jueces injustos? Se hablaría de osimoro. Osimoro es una palabra que dice un concepto contradictorio. Dos palabras, una que es el contrario de la otra, como decir un sol oscuro. Por su propia naturaleza, el sol es luminoso, no puede ser oscuro. Decir sol oscuro es osímoro. Igual decir un juez injusto, pero lastimosamente existen. Y enfrente a él una viuda. Viuda, figura muy conocida en el Antiguo Testamento, porque en aquel tipo de sociedad machista, opresora, una mujer que se quedaba viuda sin tener a la espalda una familia, un padre, hermanos o hijos ya grandes que podían defenderla, muy fácilmente era víctima de la prepotencia de los poderosos que o eran realmente creditores del difunto esposo o se inventaban incluso. Recordamos cuando Jesús, criticando durísimamente a los fariseos, dice: esta gente que pasa todo el tiempo rezando a Dios y comiéndose las casas de la viuda. ¿Por qué? Porque siendo enterados de la ley, trabajaban como abogados, sí, si no directamente ellos, unas veces tal vez sí, pero por lo menos por el interés de sus clientes se prestaban a cumplir la injusticia en contra de las viudas, que al final se quedaba en miseria total. Muchas de estas personas no tenían otro remedio que la prostitución o, si ya estaban más viejas, tirarse por la calle pidiendo limosna. Precisamente por esa razón, la viuda, junto con los extranjeros y los huérfanos, son las tres categorías del Antiguo Testamento por los cuales Dios dice, y muchas veces al pueblo: cuidado de ustedes, porque si nadie lo defiende y al contrario lo van aplastando, yo mismo surgiré para defenderle. Entonces tendrán que entrar en conflicto con mí mismo. Dios, como defensor de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Encontramos esta expresión en los profetas y también en los salmos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pasa que Jesús dice que en una ciudad había uno de estos jueces injustos que no quiere hacer justicia a la viuda. Esta viuda però es una persona valiente, no es una que se desanima, no es una que va llorando, pidiendo como limosna lo que es un derecho suyo, sino una persona, me la imagino un poco como Tamar, como Ruth, como Judita, esta viuda muy valorosa del Antiguo Testamento que luchan por sus derechos y por los derechos de los demás. Bueno, ¿qué hace? Esta viuda se presenta todos los días al juez y le ordena: hazme justicia contra mi rival. Es una persona que tiene valor, una persona que
reivindica sus derechos, hasta el punto que le pone miedo al juez. Aquí se habla de molestándome. El verbo incluso se puede traducir de otra manera, que no me haga daño. Parece que el hombre tenga casi miedo porque este verbo se utiliza en otro lugar en la Biblia para decir uno que te golpea en la parte baja del ojo. Literalmente significa que no me golpea en la parte baja del ojo, que significa incluso que no me ponga en ridículo en frente a la sociedad. Bueno, aunque dice no temo a Dios ni respeto a los hombres, para quitarme por encima esta viuda voy a hacerle justicia. Y aquí entra la observación de Jesús, el cual no quiere evidentemente paragonar a Dios a un juez justo, sino que es un razonamiento, como se dice, a fortiori, que significa a mayor fuerza. Esta es la lógica del pensamiento de Jesús. Si incluso un juez injusto, para no ser molestado, cuando uno insiste, al final le hace justicia, él que es un juez injusto, imagínese Dios que es un Padre bueno. Esta palabra de Jesús es paralela a la otra, que a mí también un poquito me da la risa, me gusta, pero dura. Cuando Jesús dice a los discípulos, si ustedes que son malos, imagínense, cuando un hijo le pide un pan, no le dan una serpiente, imagínense cuando uno le pide el Espíritu Santo a Dios que es bueno. Si ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, imagínense Dios. Aquí la lógica es la misma. Si incluso un juez injusto hace justicia para que no lo molesten demasiado, porque una petición constante tiene un gran valor, imagínese Dios que es un Padre justo. Entonces, lo que Jesús quiere enseñar es a no perder la esperanza, aunque parezca que a veces Dios tarde a intervenir en la historia. Nosotros también muchas veces tenemos la impresión que los violentos siempre tienen lo que quieran en este mundo, siempre logren en sus propios intereses, que nunca le pasa de mal y que al contrario la gente honesta siempre va a pagar. Poco a poco podría ser que uno se enferma en la esperanza, es decir, que poco a poco uno llegue a perder la esperanza. Lo que Jesús quiere decir es, no se perdan de ánimo, no apaguen la esperanza, no cabe duda que Dios intervenga en su momento. Esto es el problema, que muchas veces el momento que esperamos nosotros no coincide con el momento justo para la intervención de Dios y que solamente Dios conoce. Jesús dice, no cabe duda que en su momento Dios no faltará de intervenir. Pero, dice Jesús, se pone una pregunta, parece que en este caso un poco más desilusionado sea él, termina diciendo, solo que cuando llegue el Hijo del Hombre encontrará esa fe en la tierra. Significa que Jesús no duda de la intervención amorosa justa del Padre, duda pero un poquito de la resistencia de nuestra fe a lo largo de la historia, pasando por toda clase de tribulaciones. Por eso, como en el texto paralelo que hemos mencionado, esto en el cual Jesús invita a pedir el don del Espíritu, pedimos al Padre el don de su Espíritu por medio de su bendición, porque nos fortalezca, nos dé ánimo, nos dé esperanza y nos ayude a esperar el tiempo justo que solamente Dios conoce. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y con esta confianza, esperanza, seguridad en la bondad de Dios que nunca falla, cuando le pedimos algo, seguimos viviendo en paz.